Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy estamos con Paqui Rubio, la directora general de Gaia X España. Y lo primero, Paqui, encantada de tenerte hoy aquí, aunque hemos compartido un nexo contigo y lo disfrutamos muchísimo, pero queríamos volver a hablar contigo sobre Gaia X. Lo primero es que nos pongas un poco en contexto y nos cuentes un poco qué es Gaia X y cuáles son los retos a la misión que tiene en España. Pues gracias a ti, Laura. Siempre es un placer hablar contigo. Estoy encantadísima de estar con vosotros. Pues mira, Gaia X, la Asociación Gaia X España, es una asociación que nuestro estatuto, nuestra iniciativa es promocionar los espacios de datos. Gaia X en sí realmente es un trocito de los espacios de datos, es toda la parte de lo que es el Trust Framework, toda la parte de confianza, pero nosotros realmente desde la asociación lo que tratamos es de impulsar los espacios de datos. ¿Y qué son los espacios de datos? ¿Para qué quiero yo los espacios de datos? Todo viene un poco de la pregunta de que todos sabemos que los datos son un tesoro, pero ¿quién tiene esos datos? ¿No? En Estados Unidos lo tienen unas empresillas así que son Google, Amazon, Facebook, Las chiquitinas. chiquitillas, que tienen miles de millones de datos. En China, ¿quién tiene los datos? El Estado, porque es un Estado totalitario, ¿no? Entonces, todos los datos los tiene el propio Estado. Con lo cual, ellos pueden utilizar esos datos. Pero ¿quién tiene los datos en Europa? Los tiene el usuario. Entonces, Europa no tiene ninguna entidad que tenga una gran cantidad de datos para poder darle ese valor al dato. Por eso en Europa surge la idea de compartir esos datos. Si nosotros compartimos esos datos, tendremos más datos para darle valor. Pero claro, siempre con los valores europeos. Quiere decir con transparencia, seguridad, etcétera. Entonces, Con la legislación europea, ¿no? Con la legislación europea, ¿no? Siempre se dice que Estados Unidos inventa, China copia y Europa legisla, pero bueno, yo estoy contenta de vivir en Europa, no sé vosotros. Entonces, lo que se hace es con los valores europeos. Entonces, ¿qué se hace siempre? Que se comparten esos datos, pero cada uno guarda siempre su soberanía. Los datos son tuyos. Tú puedes tener tus datos donde tú quieras y puedes compartirlos con quien tú quieras. Tú eres libre de elegir, ¿no? Y siempre utilizando unas infraestructuras y una tecnología de forma segura. Con lo cual, al final, un espacio de datos es un ecosistema donde hay entidades que comparten, bueno, no comparten, ponen a disposición un catálogo de datos diciendo que están a disposición para compartir con una serie de condiciones. Luego hay un catálogo de servicios de gente que pueda poner algoritmos, etcétera. Y luego incluso se puede haber catálogos de infraestructura, ¿no? Y al final lo que creamos es un ecosistema donde hay gente que puede dar datos o utilizar datos con unas reglas que se definen en ese ecosistema. Al final es una forma segura de hacer esa compartición de datos. Y entre los diferentes hubs, no solo el de España, sino todos los que hay, se comparten datos también. O sea, ¿son datos europeos o son datos Ten en cuenta que quien nacionales? tiene los datos no es el hub, sino que son esos ecosistemas. Por ejemplo, se puede crear un ecosistema de turismo. Ahora os voy a poner varios ejemplos. Porque yo siempre digo, ¿en qué se parece un tomate, un turista y un cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? Pues que todos se pueden mejorar con datos, ¿no? Por ejemplo, existirá o existen ya un espacio de datos de turismo. Hay un caso, por ejemplo, un caso muy bonito que es un caso que se analizan todos los datos de vuelo. Se analizan los datos de vuelo de Iberia, de Ryanair, de todos, con datos de Amadeus, de todo el mundo. Y al final, ¿de qué me sirve analizar esos vuelos? Pues fijaros, la empresa que empezó a hacer eso, empezaron 4 y empezaron a darle valor a esos datos que analizaban. Por poner un ejemplo, imaginaros que hay vuelos que vienen de Tokio a París, París-Valencia, que es donde yo vivo. Pues la gente de Valencia ve que viene gente de París, pero ellos saben que viene gente de Tokio. Entonces ellos venden esa información a quién, pues por ejemplo a los duty free y les dicen, oye, la semana que viene te van a venir japoneses ricos que han pagado una pasta por su billete, pon Chanel, que a los japoneses les gusta Chanel. O están interesados en un determinado producto, una determinada. O dentro de 2 semanas vienen chinos, pone el Louis Vuitton, porque a los chinos les gusta el Louis Vuitton. O le dicen a Iberia, oye, hay muchísima gente que viene de Tokio a Valencia, pero tienen que ir vía París o vía Frankfurt, ¿por qué no pones tú un vuelo Tokio-Valencia, por ejemplo, ¿no? Entonces esa información la venden. Esa empresa que empezaron 4 ya son más de 100. Y lo están haciendo compartiendo esos datos y retomando esos datos. Por ejemplo, yo siempre pongo los ejemplos de los tomates de Almería. Almería, mayor productor de tomate del mundo, mayor desierto de Europa. Parece incongruente, ¿no? Entonces, si tú tienes tu invernadero y tienes los datos de producción de tomate y sabes qué fertilizante le has echado, la acidez de la tierra, cuánta agua le has echado, qué temperatura ha hecho, poniéndole un algoritmo detrás de inteligencia artificial, probablemente puedas
ahorrar agua porque te diga de qué forma puedes ahorrar agua. Y ahorrarías agua en tu invernadero. Pequeñas mejorías que puedes implementar en el día a día de la producción, ¿no? Pero imagínate que pudieras tener los datos de todos los invernaderos de Almería. Este algoritmo sería muchísimo mejor porque tendrías muchos más datos que analizar. Más optimizado. Pero además el resultado impactaría sobre todos los invernaderos, con lo cual todos ahorrarían agua, el consumo de agua disminuiría, el precio del agua bajaría y sería un impacto tremendo para todos. Y el precio del producto también. El precio del producto también, o sea que nos impactaría a nosotros mismos. O sea que, por favor, invernaderos, intentad compartir vuestros datos. Bueno, Almería, por ejemplo, el caso de los tomates de Almería es real, o sea, ya hay un proyecto que lo están haciendo, un proyecto con una de las asociaciones de invernaderos más grandes del mundo. O sea, obviamente es una más grande del mundo, creo que en Chile hay una más grande. Pero luego también en salud, por ejemplo, si diferentes hospitales son capaces de compartir sus radiografías, por supuesto siempre anonimizadas y de forma segura, los diagnósticos serán mejores, serán cada vez mejores, con lo cual se podría diagnosticar antes, pues no sé, un cáncer o cualquier otro tipo de... Ya hay buenos diagnósticos de todas maneras, ¿no? A nivel de salud, la inteligencia artificial está siendo un boom, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, anuncio, supongo que ya algunos lo sabéis, los que estáis en este mundo, el 26 de marzo, o sea, hace nada, salió el Reglamento Europeo de Espacio de Datos de Salud, donde ya se permite que cada usuario voluntariamente diga que sus datos se pueden compartir en toda Europa, con lo cual yo puedo ir a lo mejor a Alemania o a Francia y ya puedo tener mis datos allí también. Eso no sirve solo para eso, que es lo que se llama el uso primario, ¿no? De que yo misma use mis datos, sino el uso secundario, porque si doy acceso también se podrá dar cabida a que haya proyectos de investigación, ¿no? Sobre esos datos. Y sobre los datos de los demás, y que sirvan solo para investigación. Esos datos no se van a usar para otra cosa, solo para lo que tú digas que se pueden utilizar y, por supuesto, siempre anonimizados, que es una de las cosas que queremos seguir. Con lo cual, aunque sí que ya hay IAs que utilizan radiografías y dan buenos diagnósticos, cuanto más información tenga, cuanto más datos tenga, mejor será ese algoritmo. Más optimizado estará. Más optimizado estará, sin lugar a dudas. Ahora, es verdad que con la inteligencia artificial todos hemos interiorizado en estos últimos años que es un uso, cómo se usan los datos, ¿no? A través de las diferentes IAs que ya conocemos todos, pues de alguna manera decimos, oye, pues la inteligencia artificial no existiría si no existieran los datos, ¿vale? Porque lo que usa son 100% datos. Pero es verdad que en el momento que entraste tú a Gaia X como gerente, todavía no había un conocimiento real de qué son los espacios de datos, cómo las empresas pueden trabajar en esos espacios de datos. Y a nivel de comunicación, ¿con qué reto te enfrentaste cuando entraste a Gaia X? Con todos. Tenías que comunicar algo que no existía, que son los espacios de datos. Eso no existe, con lo cual la gente, por ejemplo, cuando dijimos hacer la web, que con vosotros fue una gran ayuda y fue verdaderamente un reto súper grande. Vamos a hacer una web de espacios de datos. Y decías, pero es que no hay búsquedas de espacios de datos. No hay búsquedas porque la gente no sabe que existe. Con lo cual, con vosotros tuvimos que hacer un estudio de qué otras palabras utilizan, por ejemplo, los buscadores que se aproximen a espacios de datos para al final llevarles a nuestra web, ¿no? Entonces, eso fue tuvisteis que hacer un estudio muy grande en esa parte. Eso fue un primer paso, un primer challenge. Y el segundo fue hacer eventos, hacer webinars, etcétera. Pero ¿qué les decía? Vamos a hacer un webinar de espacios de datos. Pues igual, la gente al final no acudía. Casi tuvimos que hacer muchísimos eventos, muchísimos webinars. Sí. Y ahora, fíjate. Ahora se llenan solos, ¿eh? Ahora hacemos cualquier evento que anunciamos un día y es que casi tenemos que hacer el último. Lo empezamos y cuando llegamos el lunes, después del fin de semana, tuvimos que cerrarlo porque ya era uno presencial y ya había 100 plazas para un evento que queríamos que fuese de 50. O sea, ya cualquier cosa que hagamos tiene tanto éxito que tenemos que casi cerrar líneas, ¿no? Cerrar registros. Pero claro, al principio, cuando algo no existe, principio fue difícil. Lo vendes. Yo me acuerdo que fue un reto complejo crear esa estrategia de comunicación de, oye, ¿dónde están nuestros leads que hagamos nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos captar a empresas? ¿Cómo podemos impactar también de alguna manera en entidades oficiales? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿De qué manera? Cuando es algo que como no conocen, no creen que necesiten, ¿no? Entonces, bueno, realizar esa estrategia, pues nosotros disfrutamos mucho y, bueno, fue todo un reto. Y de ese lanzamiento a nivel de comunicación que hicimos, ¿qué datos, hablando de datos, recuerdas tú importantes
como que fue un éxito la estrategia que implementamos. Dinos algunos datos que recuerdes. Ya ves, ni siquiera te puedo decir que sea de 0 a 100, fue de 0 a 1000. O sea, cuando la página web que teníamos, pues cuando vosotros la registeis y estuvimos viendo qué palabras utilizar, etcétera, pues realmente subió un 1000%. O sea, ni siquiera te digo que un 100%, un 1000%. Y luego en los eventos igual, de que me costase que viniese los 3 Fs de Friends, Family and Fools, de la familia, amigos y locos, a que ahora ya abro un registro de un evento y se llena a los 2 días, ¿no? Y también en toda la parte de socios. Nosotros somos una asociación al final. Cuando yo llegué, o sea, cuando empezamos, cuando llegué había 30 socios, o así, y Sí, un año después había 120. O sea, un 300% también de avance, ¿no? Y al final todo fue gracias a la comunicación, a todo el esfuerzo que se hizo, no solamente en la web, sino en los webinars, en los eventos, en ir puerta a puerta. Y al final sí, ahora... al final son como muchas acciones que hay alrededor que van haciendo, no solo nosotros desde fuera como agencia, sino internamente vosotros como equipo, que poco a poco es lo que van haciendo como esa especie de ecosistema, ¿no? Para llegar a esos objetivos. Y también captasteis bastantes proyectos. Me acuerdo yo que al principio tampoco se sabía muy bien cómo darle uso a los datos, cómo generar proyectos, ¿no? Esos datos y ahí Sí, también no tuvisteis un nosotros buen rato. personalmente, pero sí nuestros socios y los partners, ya no solamente los socios, sino todo el ecosistema de alrededor, llamándolo ecosistema. También, obviamente, el gobierno, el ministerio, también sacó un plan de impulso de espacio de datos tremendamente ambicioso. Y nosotros apoyamos muchísimo esa convocatoria, con lo cual al final se llegaron a presentar 160 proyectos a esa primera convocatoria, que había 150 millones de euros, de los cuales yo habré escuchado personalmente unos 120, Laura. O sea que al final todo el mundo venía a Nada contarnos mal, ¿eh? con nosotros, ¿no? De Sí. hecho, esa convocatoria se cerró y ahora ha habido una segunda convocatoria que se han vuelto a presentar otros 120 proyectos. Y España al final tendrá en total, con todo lo que se consigue, etcétera, unos 150 proyectos de espacio de datos que Está muy tendrán bien. una subvención en total de unos 150 millones, más o menos a 1 millón por proyecto. Y somos ya número 1 en Europa con los espacios de datos. Entonces, ahora lo que estamos intentando es que esos proyectos salgan y salgan de forma razonable. ¿Y cuáles son los problemas que soléis encontrar en las empresas a la hora de sumarse al proyecto de espacio de datos? Pues mira, fija, mucha gente nos dice, mira, hemos mirado en internet intentando encontrar información de espacio de datos y no conseguimos tener una imagen única, porque hay tanta información disgregada que es súper difícil, ¿no? No solo lo que estamos intentando también es agregar esa información, tener guías concretas donde la gente pueda entender cómo se hace un espacio de datos y sobre todo dar mucha formación. Estamos ahora sobre todo haciendo workshops, haciendo talleres realmente donde la gente pueda aprender y también haciendo interoperabilidad, todos esos talleres de interoperabilidad que la gente al final no entiende, pues todo eso es lo que estamos intentando promover, ¿no? O sea que os recuerdo que tengo 150 proyectos. Si no interoperan entre ellos, bueno, tenemos 150 proyectos en Europa, en España. Si no interoperan entre ellos, van a seguir siendo silos. Con lo cual ahora nuestro gran objetivo es que los La proyectos salgan bien y sean interoperables. Para eso es mucha comunicación, mucha guía y muchos talleres, ¿no? Y también lo ha visto el Ministerio ha creado ahora, el Ministerio de Transformación Digital, un centro de referencia de espacio de datos. Fijaros, de no conocerse a que el propio Ministerio tenga ya un centro de referencia de espacio de datos, donde precisamente lo que se está haciendo, uno de los primeros pasos que están haciendo es crear comités de estandarización, en el que nosotros, por supuesto, también participamos, ¿no? Para que al final todo esto de lo que estamos hablando sea estándar y la gente tenga claramente definido lo que hay que hacer. Hemos oído que Red.es, igual que ha sacado el kit digital, sabes que con el fin de mejorar la digitalización de las empresas, o el kit consulting con el fin de asesorar a las empresas en inteligencia artificial, aplicación de la misma, ciberseguridad, espacios de datos y demás, hemos oído que va a sacar algo llamado el kit de espacio de datos. ¿Qué es eso? ¿Sabes algo? Eso está dentro también de lo que ha sacado el Ministerio de Transformación Digital, ese plan de impulso, yo le llamo plan de impulso de los espacios de datos, donde hay 500 millones de euros. Parte de ese dinero es el que ha ido a la primera convocatoria y segunda convocatoria que yo acabo de decir.
y luego parte va a ir a ese kit de espacio de datos. Ellos tienen esa estrategia de decir, vale, el kit digital son para las empresas pequeñas, poco digitalizadas y que es necesario para empezar a tener una base. Luego crearon el kit consulting, ¿no? El kit consulting, que es ya para las empresas intermedias, y ahora ya quieren ir al kit de espacio de datos, que son ya las empresas más maduras o que tengan datos de forma más madura para que puedan integrarse dentro de un espacio de datos. Actualmente hay 127 millones de euros para este proyecto, para el kit de espacio de datos, muchísimo dinero. Lo va a sacar Red.es, como siempre, todos los kits. Y todos los demás actores del ecosistema estamos intentando impulsarlo. De hecho, incluso hemos creado ya de forma un poco privada con otras entidades el observatorio del kit de espacio de datos, que todavía no ha empezado, pero ya tenemos el observatorio, para intentar ver con el ministerio cómo puede funcionar. Este kit, porque me la pregunta todo el mundo, tendría que haber salido ahora en abril, o sea, que queríamos que saliera en abril, quería el ministerio, pero creemos que se va a retrasar hasta junio, hasta principios de porque están terminando de definir cómo hacer. Y ahora que en muy poco tiempo se ha impulsado mucho todo el tema de la economía del dato, ¿cómo ves el futuro de la economía del dato en España? ¿Qué futuro? El presente, ¿no? Eso es una cosa que tiene que... En 2 años ha sido como todo un boom. Totalmente, es igual que ha sido un poco como la IA, ¿no? Como todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Ahora es el presente. Siempre se ha hablado de las data-driven companies, o sea, de las empresas que están dirigidas, digamos, con datos. Ahora es obligatorio. O sea, ahora tú no puedes hablar. Ya se acabaron las discusiones de yo opino esto, yo opino lo otro. No, se tienen que dar datos. Ya incluso en una conversación personal hablas con datos, ¿no? Entonces ahora, pero datos e inteligencia artificial detrás. A ver, la inteligencia artificial no puede funcionar sin datos. Con los datos sí puedo hacer cosas sin inteligencia artificial y también una recomendación, no todo es inteligencia artificial. También puedes hacer tus propios análisis y hacer tus gráficas y hacer tus estudios que hacías anteriormente. Pero obviamente si utilizas la inteligencia artificial es un paso adicional. Lo que es obligatorio es tener datos de calidad. Y eso es una de las cosas que tenemos que ver ahora. Como se dice en inglés, rubbish in, rubbish out. Si los datos que entran están mal, los resultados que van a obtener también están mal. Entonces, toda la economía del dato, lo primero que tenemos que tener son datos de calidad. Tenemos que tener mucha formación en gente que sea capaz de hacer eso. Mucha gente tiene miedo de que la IA les quite el trabajo, cuando para mí la IA es una gran ventaja y lo que nos está produciendo es una oportunidad, ¿no? Tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender a utilizarla. Con lo cual, la economía del dato, tenemos que ver cómo puede mejorar mi empresa y qué otros productos de valor añadido puede generar mi empresa con esos datos. El otro día vimos una empresa que esta empresa nació para, lo que hacían era fabricar en fábricas que tenían excedente de maquinaria. Por ejemplo, yo quiero fabricar un vaso y hay una empresa que tiene máquinas para hacer cristal sin utilizar los fines de semana, por ejemplo, pues utilizan esa fábrica. O quiero luego hacer, una escalera, pues utilizo una fábrica que tiene los viernes por la tarde y los domingos por la mañana libres para hacer metal, ¿no? Para rentabilizar ese tiempo. Entonces, su empresa nació para eso. ¿Qué ha pasado? Que su producto colateral es que tiene muchos datos de fabricación de muchas fábricas. Pues ahora el gran éxito que están teniendo es que están rentabilizando esos datos. Vendiendo esos datos. Haciendo calculadoras de cuánto cuesta fabricar algo, cuánta emisión de CO2 tiene, etcétera, etcétera. Fijaros que es un efecto colateral a su idea inicial de negocio. Esa es la idea que yo siempre le digo a la gente. Digo, tus datos, ¿para qué otra cosa más pueden servir, ¿no? Y en este caso, fijaros en este ejemplo, el negocio que... Interesante. Es como un negocio que ha surgido de otro de manera totalmente, sin esperarlo, por decirlo de alguna manera. Oye, Paqui, sabemos que formas parte activa de una organización que se llama Women in AI, ¿vale? Es una organización de mujeres en inteligencia artificial cuyo fin sabemos que es de alguna manera fomentar o hacer llegar la inteligencia artificial de una manera más inclusiva, ¿vale? Y ahí hacéis un montón de eventos, de ponencias, de formaciones y demás. ¿Qué reto, desde ese punto de vista, desde participante de Women in AI, qué retos y oportunidades veis que nos plantea la IA? Es decir, que estáis ahí moviendo. En este caso, en el Women in AI lo que queremos es hacer ver otra vez que esta es la quinta revolución, no nos olvidemos. Total. La IA es la quinta revolución. Totalmente de acuerdo. No podemos dejar que la mujer se quede otra vez fuera de la IA, ¿no? Fuera de esta quinta revolución. Y sobre todo hay cosas que
atacan en el sentido suave de la palabra a la mujer en concreto con la IA. Por ejemplo, sesgo. Uno de los ejemplos que se pone siempre, a ver, el sesgo no es alguien que esté programando y que a mala leche y que a propósito ponga algo mal, no. Por ejemplo, cuando Microsoft dice voy a utilizar la IA, dice venga, lo voy a utilizar para contratar, para contratación. Voy a hacer que la IA estudie los currículos de lo que ya tengo y ahora me elija automáticamente los mejores currículum que vengan, ¿no? Pues cuando hicieron eso, lo primero que hizo la IA, después de aprender los currículum que ya tenían, fue los currículum que le llegaban de mujeres, los descartaban y los excluían automáticamente, porque como no había muchas mujeres en la primera, pues excluían los de en los nuevos. Y yo siempre digo, claro, como hubiera hecho el director de recursos humanos directamente. O sea, al final la IA aprende como un humano, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta, es quitar esos sesgos que la IA hace como aprendizaje, ¿no? Ese es el primer punto, o sea, evitar sesgos. Segundo punto, mucha parte del trabajo que sí va a quitar la IA son trabajos administrativos automáticos. Y esos, el 70% realmente eso. Los tienen mujeres. Hay muchos trabajos de administración que son muy repetitivos y automatizados que los tienen mujeres, que perderán sus puestos de trabajo si no se adaptan. Ahí está, si no se adaptan, es decir, al final la IA es una herramienta que tenemos que coger cuanto antes, mejor, para utilizarla en beneficio propio. Claro, o sea, puesto de trabajo en beneficio propio. Lo que intentamos no es que las mujeres se asusten, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que intentamos es empoderarlas para que aprendan esas herramientas y las utilicen en su beneficio. Cuando hacemos un evento, hemos hecho uno muy grande, lo hicimos hace una semana en Alicante, que se llenó, y dijimos, ¿quién tiene miedo de la IA? Y no levantó nadie miedo. Dice, ¿quién quiere que la IA es una oportunidad? Levantaron todas. Y yo, claro, esta información está un poco sesgada porque las que han venido ya están convencidas de que la IA es un interés, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es, primero, que no haya un sesgo por la IA en los resultados. Por otra parte, que las mujeres aprendan a utilizar la IA en su beneficio. Los datos son demoledores, ¿eh? O sea, solo el 15% de los trabajadores en IA son mujeres en el mundo. España siempre somos algo mejor, somos un 20%. En España siempre los datos de mujeres son mucho mejores, pero 20% sigue siendo muy poco. Queda recorrido. Claro, entonces lo que intentamos en esos eventos es que la gente aprenda, intentamos localizar siempre cuáles son los challenges. Por ejemplo, un reto que yo no había pensado es cuando yo digo siempre nos tenemos que formar en IA, ¿vale? Y yo lo hago y tú lo has hecho, Laura. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos hijos. Cuando esto lo ves en una reunión y te dice la gente, es que yo tengo 3 niños pequeños y no puedo estudiar fuera del horario de trabajo, digo, wow, ese es un challenge para mujeres que yo no había visto, pero me lo han dicho ellas cuando hemos hecho un evento. Entonces, ahora lo que estamos promoviendo es que la formación en IA se haga dentro del horario de trabajo, ¿no? Porque si no hay mujeres que no van a poder hacerlo y nos vamos a volver a quedar detrás, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que es interesante. Por un lado, promocionar, por un lado, motivar a la gente y por otro lado, ver cuáles son los challenges para intentar solucionarlos. Yo ahí lo comparto contigo, como sabes, nosotros en la agencia ya hace un tiempo formamos a todo el equipo en IA con ese fin, con el fin de utilizarlo en un beneficio propio, ¿vale? Entonces sí que nosotros utilizamos herramientas de inteligencia artificial para todo, ya sea a nivel de administración, ya sea a nivel de generación de contenidos, fotografía, vídeo. Ya hemos sacado varios spots publicitarios hechos íntegramente con IA, lo que da un beneficio a las empresas de hacer un vídeo publicitario de cientos de miles de euros a hacerlo con unos pocos miles de euros y ser igual de espectacular. E incluso detectamos que por qué no dar a la sociedad herramientas nuevas de inteligencia artificial y a las empresas que pudieran beneficiarse de ese conocimiento que nosotros tenemos como agencia. Nosotros como agencia tenemos un expertise a nivel de estrategia de comunicación, estrategia de marketing, que ahora hemos volcado en una herramienta de inteligencia artificial que estamos desarrollando con el fin de que las empresas puedan utilizar automáticamente implementar estrategias de comunicación y estrategias de marketing en social media y generar contenidos de una calidad muy alta y automatizar la publicación de todos esos contenidos en social media. Entonces, es como coger el expertise de una agencia, las herramientas de IA que hay en el mercado y conseguir que una empresa que muchas veces tiene que contratar a una agencia para que le lleve toda la gestión de social media, que genera unos costes altos, cómo hacerlo de una manera automática y que sea unas publicaciones de calidad.
Entonces, ahora mismo estamos desarrollando ese producto que creemos que para empresas que no se pueden permitir el lujo de contar con una agencia de calidad para todos los contenidos que tienen que generar, que como sabes cada vez son más y más y más, porque cada vez nos basamos más en datos, más en comunicación y cada vez se publica más, pues que lo hagan de una manera profesional y a un bajo coste, ¿no? Entonces, lo comparto contigo y nosotros lo vivimos día a día, tanto aplicado en herramientas que estamos creando como en proyectos que desarrollamos nosotros, ¿no? Entonces está muy bien. Chapo por vosotros, Laura, siempre te lo digo, yo eso lo admiro un montón. De hecho, muchas veces yo os uso de ejemplo a otra gente y digo, yo conozco una empresa que han pagado la formación en IA a todos los trabajadores para que sepan utilizarlo. Y ese es el capítulo. Es que un valor añadido que hay empresas que dicen, uy, ya no me sirves, voy a ver quién contrato que tenga el conocimiento, ¿no? No se trata de eso, es decir, se trata más bien de trasladar el conocimiento a quien ya tienes en el equipo. Y si tuvieras que decirle algo a las empresas para que se unieran a Gaia X, ¿qué les dirías? ¿Cómo los animarías a decir, oye, tenéis que formar parte de esto ya? Yo siempre soy muy generosa. Yo no digo siempre que tengan que unirse a la asociación, a Gaia X. Yo les digo más, usa los datos, comparte los datos, intenta crear tu propia economía del dato. Si quieres asociarte a Gaia X y que nosotros te ayudemos y entrar en el networking, perfecto, pero si no, por lo menos intenta tener esa nueva visión de negocio, como el ejemplo que he contado antes, que de un negocio ha salido otro. Esa nueva visión de que tus datos son obligatorios que tú los tengas para ti, eso ya nadie lo duda, eso ya no tengo ni que decirlo. Pero también, ¿qué otro valor le puedes dar a los datos? Sí. ¿Qué otros datos de otros puedes utilizar tú? Tus datos para quien además son útiles, ¿no? Esa es la pregunta que te tienes que hacer ahora. Sí, porque el problema, siempre has dicho, yo siempre te he escuchado, que hay empresas que tienen los datos que no saben usarlos y otros que tienen muchas ideas no tienen datos para usarlos, ¿no? Sí, ahora mismo estamos detectando esos dos gaps que estamos haciendo algún procedimiento para hacerlo y es, vale, yo tengo muchos datos, hay gente que me dice, mira, yo tengo muchos datos, quiero hacer un espacio de datos, pero no sé qué, ¿no? Que es el gap de caso de uso, ¿no? ¿Qué caso de uso es el que puedo tener con estos datos? Nosotros que tenemos más experiencia es más fácil ver qué caso de uso darle. Y luego otra gente que te llega y te dice, mira, yo tengo el caso de uso, pero no sé qué datos utilizar, ¿no? Entonces son esos dos gaps. Y bueno, estamos intentando resolverlos con algún Al final, vosotros sois como ese hilo, o sea, ese punto intermedio que conecta una cosa con otra, efectivamente. Genial. Pues, Paqui, poco más que decirte. Encantada de volver a hablar contigo y seguro que nos volvemos a ver pronto en alguna entrevista, algún nexo o cualquier otra cosa. O voy al Baceta a veros. Si no hay Hombre, cuando quieras, ya sabes que estás más que invitada. Muchísimas gracias, Laura. Nada, que sigas con la trayectoria que llevas, que la verdad es que estés haciendo un trabajo excepcional a nivel nacional para poner en valor realmente esos espacios de datos y que ya estamos viendo el éxito que estés teniendo en nada, en cuestión de un año. Con que felicidades. Muchas gracias a ti. Felicidades por tener esa visión que tienes de futuro y por poner todas las herramientas a disposición para poder hacerlo. Un beso enorme. Un beso. Cuídate. Chao.